Taquicardia supraventricular. Si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica, se le realizan las siguientes maniobras, lo cual consiste en una aspiración forzada contra la glotis cerrada. La siguiente maniobra es el masaje carotidio. Se le pide al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia el lado opuesto al que se va a realizar el masaje. Se palpa la arteria carótida justo por debajo del ángulo mandibular, por encima del cartílago tiroides y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Posterior a estas maniobras, se le administra adenosina intravenosa con una primera dosis de 3 miligramos. Si la taquicardia persiste, se le da una segunda dosis de 6 miligramos de adenosina intravenosa, y si en dado caso aún persiste dicha taquicardia, se opta a 3 pasos. La primera, que es la fibrilación auricular, la segunda, que es el flúter auricular, y la tercera, que es la taquicardia auricular. Si la frecuencia cardíaca no está controlada, se hace una remisión hospitalaria, se le realiza el electrocardiograma con los respectivos resultados, y si hay una onda auricular no visible, se opta a 2 pasos. La primera, que es un marcapasos cardíaco, que este va a ayudar a los impulsos eléctricos que estimulen al corazón para regresar al ritmo sinusal, o el siguiente, que es una ablación con catéter. Esta va a crear una barrera eléctrica en el conducto donde se inicia la arritmia. Pero si nuestro paciente controló la taquicardia supraventricular después de la primera dosis administrada de adenosina intravenosa y existe una preexcitación en el RS, este no requiere tratamiento en el primer cuadro. Pero si existe una recurrencia, se administran 2 fármacos. El primero, que es amiodarona a 200 miligramos, y los fármacos antiarrítmicos. Pero si no existe recurrencia, se le administra 3 fármacos, que son los betabloqueantes, verapamilo y diltecem, con una dosis de 300 miligramos. Posterior a ello, se envía a cardiología con la posterior remisión hospitalaria, donde ya se le dan los resultados del electrocardiograma y se visualizan si hay ondas auriculares visibles o no visibles. Posterior a ello, se recurre, dependiendo la necesidad del paciente, si se va a optar por un marcapasos cardíaco o si necesita una ablación con catéter. Taquicardia auricular paroxística. Nuestro paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Reducimos la frecuencia cardíaca con la maniobra del masaje carotidio. Administramos verapamilo con una primera dosis de 5 miligramos, pero la taquicardia aún persiste. Se le administra posterior una segunda dosis de 10 miligramos. Nuestro segundo fármaco a administrarle a nuestro paciente es adenosina con una dosis de 6 miligramos. Pero observamos que la taquicardia aún persiste y nuestro paciente se encuentra en una inestabilidad hemodinámica. Administramos un bolo de heparina no fraccionada vía intravenosa y heparina de bajo peso molecular. Posterior a ello, realizamos una cardioversión eléctrica con inicio de 200 joules. La taquicardia aún persiste, se administra la segunda dosis de bolo de heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Y aumentamos los joules a 360 para la segunda cardioversión eléctrica. Logramos conseguir la estabilidad, pero fue de forma temporal. La taquicardia persiste y se opta por una ablación con catéter.
que se realiza con tubos largos y flexibles, que son los catéteres. Introducimos a través de una vena la arteria del ingle y se deslizan hasta el corazón con el fin de aplicar la energía en forma de calor o frío, de forma extrema para modificar los tejidos del corazón que provocan dicha arritmia. Taquicardia ventricular. Se evalúa la estabilidad del paciente. En este caso, nuestro paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Aplicamos maniobras vagales. Esta maniobra da lugar a la estimulación del nervio vago que puede provocar la desaceleración de la frecuencia cardíaca. También se puede optar por las maniobras de Valsalva, pero en este caso aplicaremos las maniobras vagales. Cuando ya se obtienen los resultados del electrocardiograma, visualizamos si se trata de una taquicardia isquémica o no isquémica. En este caso, nuestro paciente presenta una taquicardia isquémica, presentando un descenso de las ondas ST y una negativización de las ondas T. El proceso que se lleva a cabo es el tratamiento con fármacos antiarrítmicos, que es la lidocaína con una dosis de 5 microgramos por litro, el mexiletina de 2 microgramos por mililitros y se programa el implante de cardiodesfibrilador. Dicho implante se coloca quirúrgicamente debajo de la piel, justo debajo de la clavícula izquierda. Uno o más alambres, que son los conductores, flexibles y aislados, corren desde el desfibrilador cardioversor implantable a través de las venas hasta llegar al corazón. Fibrilación ventricular. Nuestro paciente se encuentra inconsciente, permeabilizamos las vías aéreas y se prepara el desfibrilador. Notamos que no respira, empezamos a dar insuflaciones e iniciar el RCP. Para estos pasos necesitamos oxígeno, el monitor cardíaco, evaluar signos vitales, la historia clínica del paciente y los resultados del electrocardiograma. Evaluamos el pulso. Posterior, a través del monitor, observamos la fibrilación ventricular. Se prepara el desfibrilador con un inicio de 200 joules. La segunda aplicación de desfibrilación igual es de 200 joules y la tercera es igual de 200 joules. Administramos 1 miligramo de adrenalina y 300 mililitros intravenosa directo de amiodarona. Para prevenir a futuro nuevos episodios, administramos fármacos antiarrítmicos y betabloqueantes. Si estos episodios persisten, se opta por el desfibrilador cardioversor implantable, que se coloca quirúrgicamente debajo de la piel, justo abajo de la clavícula izquierda, a través de las venas que llegan hasta el corazón. Fibrilación auricular. Observamos cómo se encuentra hemodinámicamente el paciente. Si el paciente presenta alteración del sensorio y existe poco relleno capilar y una hipotensión arterial, entonces acudimos a una cardioversión eléctrica a 200 joules y la administración de heparina de 1 miligramo y se le da ingreso. En este caso, nuestro paciente sí se encuentra estable hemodinámicamente.
Se lleva un control de la frecuencia y tromboprofilaxis con duración de 48 horas. Y como persiste el ritmo sinusal y también a ello existe la cardiopatía significativa, administramos 2 miligramos por kilogramo de flecainida más Vernacalant. Como aún persiste dicha cardiopatía, se aumenta la dosis, pero observamos que no se revierte a ritmo sinusal, entonces a 200 joules será la descarga para la conversión eléctrica y debe ser antes de las 48 horas del inicio de dicho episodio de la fibrilación auricular. Asistolia. Observamos que hay ausencia completa de la actividad eléctrica en el miocardio. Por lo tanto, iniciamos con la reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones y 2 insuflaciones. Se observa en el monitor de signos vitales que el paciente no responde. Entonces, administramos oxigenoterapia y así prevenir los síntomas y manifestaciones de la hipoxia. Esta administración se hace mediante un tubo endotraqueal. Administramos a una dosis de 1 miligramo cada 3 minutos de vía intravenosa de adrenalina. Se mide la presión parcial de dióxido de carbono mediante capnografía. Si se observa el ritmo desfibrilable, se da a 200 joules la cardioversión. Por 2 minutos se da la reanimación cardiopulmonar más administración de 1 miligramo cada 5 minutos de adrenalina de vía intravenosa. Y mediante la capnografía se va observando la medida del dióxido de carbono en la vía aérea durante su ciclo respiratorio para medir la presión parcial de dióxido de carbono. Si el ritmo desfibrilable persiste, se da la siguiente cardioversión a 200 joules y por 2 minutos la reanimación cardiopulmonar. Administramos por vía intravenosa amiodarona a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso. Si persistiera el ritmo desfibrilable, se vuelve a dar la cardioversión, el RCP más la administración de amiodarona, pero en este caso ya no persiste el ritmo desfibrilable en nuestro paciente y hay recuperación de la circulación espontánea. Administramos betabloqueantes, linfocaína por vía intravenosa de 2 miligramos cada 10 minutos hasta lograr una dosis de 4 miligramos por kilogramos para poder así mantener los cuidados de la posreanimación. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Notamos el QRS angosto más un intervalo de las ondas R regular con un episodio agudo. Optamos primero por el masaje del seno carotidio por 5 segundos. Posterior a ello, la maniobra de Valsalva por 50 segundos. Administramos adenosina por vía intravenosa con una dosis de 3 miligramos y verapamilo con una dosis de 5 miligramos. Por último, se da una cardioversión eléctrica a 200 joules. En caso de que el intervalo RR no es regular, hablamos de un episodio crónico. Para estabilizar a nuestro paciente, se corrige la alteración en el ritmo cardíaco por
Ablación mediante radiofrecuencia de la vía accesoria. Se inserta entonces un catéter en la arteria de la pierna y se guía a través de la arteria hasta llegar al corazón. Una vez el catéter alcanza el corazón, los electrodos situados en la punta emiten en forma de radiofrecuencia. Síndrome de Long-Jenon-Levin. Cuando identificamos que nuestro paciente padece de ese síndrome, empezamos con un masaje del seno carotídeo. Administramos oxígeno y valoramos la estabilidad hemodinámica. En este caso, nuestro paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. Administramos con una dosis de 3 miligramos por kilogramos de diazepam para producir una sedación e iniciamos la cardioversión sincronizada. Si en dicho caso el paciente estuviera hemodinámicamente inestable, se opta por la administración de fármacos en 3 dosis de adenosina, iniciando con una dosis de 100 microgramos por kilogramos hasta llegar a una dosis de 300 microgramos por kilogramos. Bradicardia. El corazón del paciente late muy lentamente, con latidos menos de 60 veces por minuto. Es lo que se observa por el monitor de signos vitales. Procedemos a la intubación orotraqueal para mantener la vía aérea permeable. Se busca acceso intravenoso y un monitoreo del electrocardiograma. Observamos que hay una mala perfusión por medio del estado mental en que se encuentra, por el dolor torácico, por la hipotensión arterial que le causa debilidad, mareos y desmayos al paciente. Procedemos entonces a la administración de atropina por 0.5 miligramos vía intravenosa, administración de adenina y dopamina. Esta mala perfusión aún persiste después de la administración farmacológica. Se prepara el marcapasos transcutáneo a través de la vena yugular interna hasta situarse al aurículo o ventrículo derecho, que se coloca externamente en el torso del paciente, generando despolarización con la consecuencia contracción miocárdica. Bloqueo auriculoventricular. Aplicamos maniobras vagales para estimular el nervio vago, que puede provocar la desaceleración de la frecuencia cardíaca. Si no presenta ritmo sinusal después de dicha maniobra y el corazón es incapaz de regular la frecuencia adecuada y el paciente presenta incompetencia cronotrópica, se opta por el marcapasos unicameral para provocar el bloqueo auriculoventricular completo. Se hace una pequeña incisión en el lado izquierdo del pecho debajo de la clavícula. El generador del marcapasos se coloca bajo la piel en esta localización.